Todos conocemos Stranger Things, pero quizá no sepan que se inspiró en casos reales y teorías de conspiración. Y con el lanzamiento de la temporada final, pensamos que no habría mejor momento para examinar la inquietante historia real detrás de Stranger Things. Como siempre, enciendan las luces, siéntense y disfruten. Ahora primero vamos a echar un vistazo a algo llamado el Proyecto Montauk. Esta conspiración surgió en los años 90 por un libro de Preston Nichols y Vincent Barabrack titulado El Proyecto Montauk, Experimentos en el Tiempo. Ambos hombres dicen haber recuperado recuerdos reprimidos de su participación en el supuesto proyecto en una base de la Fuerza Aérea en Montauk, Nueva York. Camp Hero, llamado así en los años 70 y 80, fue comisionado en mayo de 1942 por el ejército de Estados Unidos para defenderse de submarinos y barcos alemanes. Montauk está en la punta de la península South Fork de Long Island. Se diseñó como un antiguo pueblo pesquero para engañar a los nazis, con un gimnasio disfrazado de iglesia. Esta estructura sigue hoy, pero muchas casas estilo Cape Cod ya se demolieron. La base fue desactivada en 1947, varios años después de la Segunda Guerra Mundial, y fue entregada a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1951. Cerró en 1982 y se volvió parque estatal en 2002. Nichols afirmó que fue teletransportado a Montauk en 1968 y trabajó en la torre de radar semiautomática de la instalación. También se afirma que el Proyecto Montauk está relacionado con otros supuestos experimentos, como el Experimento Filadelfia de 1943. El Experimento Filadelfia fue, al parecer, un intento de la Marina de Estados Unidos para volver invisible uno de sus barcos a dispositivos enemigos. El USS Aldrich fue un destructor escolta que operó en la Segunda Guerra Mundial, según la historia. El experimento logró que el barco se volviera invisible o camuflado, pero causó graves daños físicos y mentales a la tripulación. Los defensores de la conspiración del Proyecto Montauk dicen que el experimento de Filadelfia permitió investigaciones más avanzadas en Camp Hero y que quienes participaron en el experimento siguieron trabajando en Montauk. Algunos secuestrados y forzados a experimentar en Camp Hero eran adolescentes, quienes habrían sido sometidos a diversas pruebas. Aunque muchas pruebas eran sobre manipular el espacio-tiempo, el objetivo era controlar la mente de jóvenes para crear supersoldados. Uno de los dispositivos más famosos en los experimentos fue la silla de Montauk, supuestamente diseñada para potenciar habilidades psíquicas y permitir influir o ver eventos en el tiempo y espacio. Así, las personas podían experimentar distintos periodos e interactuar con sus versiones pasadas y futuras. En Stranger Things, Once recuperó sus poderes en temporadas posteriores con un dispositivo similar. El control mental es otro de los temas más notables investigados como parte del Proyecto Montauk, del cual se dice que examinó las profundidades de la guerra psicológica, incluyendo el estudio de técnicas de lavado de cerebro, influencia remota y la programación de la mente humana. En su libro, Nichols y Barabrick afirmaron que dicha programación se realizaba mediante radiación electromagnética, lo cual a menudo se hacía con miembros de la población sin hogar que eran secuestrados de las calles para ser usados como material experimental. Los empleados en Campamento Héroe transmitían ideas a las mentes de los sujetos utilizando este método. También podían inducir alucinaciones o controlar acciones y pensamientos de alguien sin que lo notara. El proyecto también investigó el contacto interdimensional y extraterrestre, con relatos sobre portales que permitían la entrada de seres de otras dimensiones, y viceversa. Nichols y Barabrick afirmaron que los empleados del proyecto pudieron contactar con extraterrestres y que ambos comenzaron a intercambiar información y a trabajar juntos con el gobierno. Nichols y Barabrick, al buscar crear metahumanos, hicieron muchas acusaciones en su libro y mencionaron teorías conspirativas, como que el alunizaje de 1968 fue falso, y que el Diablo de Jersey, un críptido conocido por vivir en los bosques de Pine Barrens, en el sur de Jersey, fue creado en los laboratorios de Montauk. Seguidores de Nichols afirman que controlaba el clima, lo que respalda la teoría de que el gobierno de Estados Unidos también tiene ese poder. Nichols afirmó que los experimentos cesaron cuando un niño invocó a un monstruo interdimensional.
Así como 11 trae al Demogorgon a nuestro mundo en Stranger Things, algunos informes dicen que la novela de Nichols y Barabrick, aunque sin pruebas concretas, fortaleció teorías que algunos habitantes de Montauk sospechaban que el gobierno usaba la antigua base militar para investigaciones poco éticas y escalofriantes. Otros artículos señalan que muchos residentes del pueblo se burlaron de la idea. Aún así, hasta el día de hoy, muchos están convencidos de que algo estaba sucediendo en Montauk durante la época en que el proyecto estaba en funcionamiento. El cineasta Cristóbal Garantano, director del docudrama Las Crónicas de Montauk sobre la base, habló después con Los Archivos Oscuros, documental de History. Dijo que cada 12 segundos la torre de radar giraba, alterando animales y causando dolores de cabeza y pesadillas en personas. Dijo que era sabido que el equipo fallaba cuando la antena giraba. Luego mencionó que en la filmación de Los Archivos Oscuros se hallaron pruebas de una red de túneles bajo Campamento Héroe conectando sus estructuras. En 2017 dijo a Newsday, se halló algo extraordinario, contradiciendo las declaraciones oficiales de que no hay nada ahí. No entramos, pero tenemos imágenes tomadas por otra persona. Un residente de Montauk, UK, habló con The New York Post en 2020 y expresó sentimientos parecidos. No quiero avivar el asunto porque no creo en los zombies, pero la torre sí impactó al pueblo. No sé si influyó en nuestros pensamientos, pero sí fue una fuerza. Paul Fagan, otro habitante local, dijo que pasó 14 años revisando documentos del gobierno para reunir información sobre el proyecto Montauk. Concluyó que posiblemente había un reactor nuclear secreto enterrado ahí, instalado en 1958 por el programa nuclear del ejército en la Guerra Fría. Sugirió que las teorías de conspiración fueron inventadas y difundidas para desviar la atención de la posible existencia del reactor. El docudrama de Garantano expone acusaciones de hombres, incluido Nichols, sobre lavado de cerebro y experimentos forzados en Camp Hero entre 1971 y 1983. Ahora, Garantano no consideró creíbles a Nichols ni a los otros acusadores, Al Bielek y Stuart Serdlow. Pero la historia le intrigó y continuó investigando el campamento, incluso después de que terminó la filmación. Los informes indican que Swerdler era particularmente poco convincente, ya que contradecía regularmente su propia historia. Después, Garantano contrató a un geofísico para analizar el suelo bajo la antigua base y encontró evidencia de grandes estructuras no registradas en los mapas oficiales. Él dijo, olvida lo de los alienígenas y MK Ultra. Creo que hubo experimentos afuera, usando jóvenes, quizá fugitivos de Nueva York. El historiador Enrique Osmers afirmó que la historia militar de la zona suele ignorarse por teorías de conspiración llamativas. Un trabajador del parque estatal Camp Hero dijo a The New York Post que cree haber sido uno de los niños secuestrados por el gobierno para experimentos poco éticos. Joe Lofreno dice que en los veranos de 1980 y quizá 1981 fue separado de su familia y abusado por empleados del proyecto Montauk. Él tenía solo 12 o 13 años. Comentó que un chico local, con quien casi no convivía, lo invitó a pasear en bicicleta a la base. Cuando llegaron, 2 hombres los estaban esperando, vestidos de civil, guiaron a los 2 jóvenes hacia un edificio en la base y luego los llevaron adentro. Batería 113, una artillería sellada tras la guerra. Lofrano alega que tenía recuerdos de estar acostado en una mesa con cables saliendo de él como electrodos y que había hasta 50 niños más con él. Cree que algunos fueron asesinados después y dijo que nos analizaban como animales. Lofrano recordó esta información bajo hipnosis realizada por un hipnotista certificado. No lo creí hasta hace 2 años, cuando estuve hipnotizado 40 minutos y todos los recuerdos volvieron de golpe. Nos hicieron algo terrible allá afuera. Éramos niños, no debieron experimentar con nosotros. Fue algo muy oscuro y malvado. Investigadores y el libro de Nichols reportan que tras el cierre del campamento en 1981 comenzaron a ocurrir cosas extrañas, aunque su naturaleza exacta no está clara. Peter Bovey, un ex ejecutivo asesor de Manhattan y autor de la novela Montauk Time, le dijo a The New York Post: es posible que las historias de experimentos humanos sean reales. Científicamente y psicológicamente todo es creíble.
Creo que hubo experimentos del ejército allá afuera que involucraron viajes interdimensionales y las consecuencias de eso todavía existen como una ruptura en el continuo espacio-tiempo. Agregó, aunque, habiendo dicho eso, no he visto ninguna prueba contundente que lo demuestre. Vicente Barabrick, quien coescribió con Nichols como Pedro Luna, aún cree que algo nefasto pasó en la base. Tratamos con fenómenos más allá de lo tridimensional. La geometría sagrada muestra que Montauk es un vórtice de poder. Geológicamente, es una montaña subterránea que emerge como isla separada. Algo ocurrió allá afuera, estoy seguro. Paul Fagan concluyó que Camp Hero puede afectar a las personas. Tantas personas, incluyéndome a mí, que pasaron algún tiempo investigando Camp Hero, terminaron siendo personas completamente diferentes después. Es una coincidencia rara, pero le ha pasado a varios. Me puse nervioso y tuve que salir de la ciudad un tiempo. Todo lo que puedo decir es que la imaginación es una máquina increíble que puede afectarte hasta el punto en que ya no sabemos qué es verdad y qué no lo es. En 2008, el cuerpo de una criatura Hellis con pico apareció en la playa Ditch Plains, a 4 millas de Camp Hero. 3 amigos lo descubrieron. Los periódicos locales dijeron que el cadáver venía de la isla Plum y era un experimento fallido. Sin embargo, como parte del Centro de Enfermedades Animales del gobierno, la mayoría de los expertos concluyó que probablemente se trataba de un mapache en avanzado estado de descomposición. Aunque un cadáver de animal extraño no se relaciona con el control mental ni experimentos interdimensionales, los creyentes del proyecto Montauk lo ven como otra pista rara. Con los años, la isla Plum ha sido centro de muchas teorías de conspiración, incluyendo la teoría infundada de que la enfermedad de Lyme, documentada primero en Lyme, Connecticut, era un arma biológica originada en laboratorios de la isla Plum. Ahora, aunque no hay pruebas sólidas que respalden la existencia del proyecto Montauk, sus defensores siguen sugiriendo que esto es solo porque el gobierno lo encubrió extensamente. Los creyentes argumentan que, si el gobierno hizo experimentos como MK-Ultra, no es descabellado considerarlo. Participó en más experimentos de control mental y pruebas interdimensionales en los 70 y 80. El proyecto Montauk influyó tanto en los hermanos Duffer que Stranger Things iba a llamarse Montauk y situarse en ese pueblo. Sin embargo, cambiaron a Hawkins, Indiana, al saber que filmar en Long Island en invierno sería casi imposible. Hace poco mencionamos MKUltra. Si no sabes qué es, prepárate para una gran sorpresa. MKUltra nació en 1953, 2 años después de que Alan Dulles asumiera como jefe de operaciones encubiertas de la CIA. El plan se origina en el proyecto Bluebird, un programa de control mental iniciado en 1945 durante la presidencia de Harry Truman. En 1951, Dulles mostró interés en el proyecto Bluebird y contactó a un alto funcionario del programa. Expresó interés en ampliar los métodos de interrogatorio usando drogas, hipnosis y choques. La CIA pronto abrió prisiones secretas en Alemania Occidental, Filipinas y Japón, donde realizaron experimentos poco éticos sin supervisión. Los detenidos por la CIA en el extranjero eran sospechosos de delitos o considerados prescindibles. Después, los arrojaban a celdas y les hacían experimentos brutales como aislamiento sensorial, descargas eléctricas, temperaturas extremas e inyecciones de drogas. El general Walter Schreiber, ex general nazi, supuestamente fue asesor en estos primeros experimentos. Tras ser llevado a Estados Unidos por la 1.600 ingenieros, científicos y técnicos alemanes, muchos nazis, fueron traídos al país. Schreiber había aprobado experimentos abusivos e inhumanos en campos de concentración nazis durante la guerra. El proyecto era, en parte, una extensión del trabajo iniciado en esos campos de concentración. Además de Schreiber, otros vivisectores e investigadores alemanes fueron llevados para explicar sus hallazgos en experimentos con humanos. Para que la CIA lo aprovechara, solo una nota rápida antes de seguir. MKUltra fue real. A diferencia del proyecto Montauk, considerado una conspiración, MKUltra sí existió. Bien, sigamos adelante. Dole creía firmemente que la Unión Soviética ya poseía tácticas de control mental que ellos mismos habían desarrollado. Se rumoraba que su programa podía forzar confesiones falsas e incluso entrenar a personas para matar por órdenes.
Por estas historias, él sintió la obligación de asegurar que Estados Unidos se protegiera y no quedara atrás. Y lo hizo examinando el proyecto Bluebird, impulsando el programa y expandiéndolo. Lo renombró como Proyecto Alcachofa. Años después, en 1953, fue renombrado como MK Ultra. Significa su extrema sensibilidad. Una de las primeras tareas del proyecto fue crear un posible suero de la verdad que también pudiera reprogramar y borrar recuerdos de los sujetos. Stephen Kinzer, periodista que investigó el proyecto varios años, explicó así la teoría. Gottlieb buscaba controlar la mente de las personas y entendió que era un proceso de 2 etapas. Primero, tenías que destruir la mente existente. Segundo, tenías que encontrar una manera de insertar una nueva mente en ese vacío resultante. No avanzamos en el 2, pero él trabajó mucho en el 1. El principal experto en drogas de la CIA, el químico Sidney Gottlieb, supervisó la investigación de esa sustancia y rápidamente descubrió que ya se habían probado numerosas drogas en experimentos previos del gobierno, incluyendo heroína, cocaína y mescalina, un protoalcaloide psicodélico natural conocido por sus efectos alucinógenos. Cabe destacar que la CIA se enteró del uso de la mescalina por parte de médicos nazis que habían utilizado la sustancia en campos de concentración mientras realizaban experimentos con humanos. Esos médicos fueron traídos para asesorar a la CIA sobre sus efectos. La CIA investigó gases venenosos como el sarín y los médicos nazis les dieron mucha información sobre esas sustancias. En 1953, Gottlieb probó LSD y la $240,000, hoy casi 3 millones, para comprar una gran cantidad de la droga. Poco después, contactaron a la farmacéutica Eli Lilly y compañía, pionera en producir masivamente la vacuna contra la polio e insulina, para replicar la fórmula y que la CIA tuviera acceso ilimitado a la droga. Posteriormente, la droga fue distribuida a los centros de salud, incluyendo hospitales, clínicas locales y otras instituciones similares, pidiéndoles que se la administraran a los pacientes y registraran sus reacciones. Gottlieb usó fundaciones ficticias para que la CIA evitara ser detectada y no se le relacionara con el gobierno. La droga fue distribuida en centros de salud y también administrada a prisioneros, enfermos mentales y personas con adicciones, resumidos por un oficial de la CIA como grupos incapaces de defenderse. Uno de esos prisioneros fue el infame James Whitney Bolga, quien más tarde se convertiría en el jefe del grupo criminal organizado conocido como la Banda de Winter Hill. En 1956, Bolga cumplió su primera condena en la penitenciaría de Atlanta por robo a mano armada y secuestro de camiones. Después dijo que él y otros presos del experimento MKUltra de la CIA fueron engañados para participar. Al decirles que ayudaban a buscar una cura para la esquizofrenia, él y 18 reclusos se ofrecieron como voluntarios. Les prometieron reducir sus sentencias y durante 18 meses recibieron LSD y otras drogas. Bolga recordó que ese periodo fue una pesadilla que lo llevó a la locura. Anotó en sus cuadernos que oía voces frecuentemente y temía ser encerrado de por vida si alguien lo descubría. También anotó en una ocasión 8 convictos en estado de pánico y paranoia, pérdida total del apetito, alucinando que la habitación cambiaba de forma, horas de paranoia y sensación de violencia. Vivimos pesadillas horribles, sangre saliendo de las paredes y chicos volviéndose esqueletos ante mí. Kinzer llamó a MKUltra la búsqueda más prolongada de técnicas de control mental. El programa se expandió durante los siguientes 10 años. Involucró al menos 80 instituciones, 44 centros educativos y 185 investigadores. Sin embargo, debido a la enorme cantidad de secretismo que rodeaba el proyecto, muchos líderes de la agencia permanecieron en la oscuridad sobre su existencia. Esto permitió que las ideas y experimentos de Gottlieb quedaran casi sin control. Se trajeron prisioneros no solo de dentro de Estados Unidos, sino también del extranjero para ser experimentados, torturados y abusados. Como nunca tuvo que informar formalmente, su trabajo no estaba bien documentado, dijo Kinzer. No sabemos cuántos murieron, pero varias personas fallecieron y muchas vidas quedaron destruidas, agregó. Este tipo tenía licencia para matar.
Se le permitía solicitar sujetos humanos en todo Estados Unidos y en todo el mundo y someterlos a cualquier tipo de abuso que quisiera, incluso hasta el punto de que fuera fatal. Nadie los supervisaba. A inicios de los 60, Gottlieb se cansaba del proyecto porque nada de lo que hacía satisfacía a Dulles. En 1960, escribió que no había pastillas efectivas para dejar inconsciente, suero de la verdad, afrodisíacos ni pastillas de reclutamiento, y no encontró la droga definitiva. Eso le daría a Estados Unidos los poderes que supuestamente tenía la Unión Soviética. Descubrió que combinar drogas, electrochoques, privación sensorial y otros abusos podía quebrar la mente humana. El proyecto terminó en 1963 y en 1964 fue reemplazado por MK Search, considerada una versión más suave. Gottlieb terminó su carrera en 1973, 20 años tras iniciar MKUltra, cuando su jefe, Richard Helms, quien era el director de la CIA en ese entonces, fue removido de su puesto por el presidente Richard Nixon. Se decía que Helms era la única persona en la agencia que realmente sabía lo que Gottlieb había estado haciendo. Así que ambos estuvieron de acuerdo en que todos los registros del proyecto debían ser destruidos. Luego, Gottlieb fue al centro de registros de la CIA y ordenó destruir cajas de información registrada. Afortunadamente, se hallaron registros en otros lugares, permitiendo que futuros investigadores reconstruyeran lo que Gottlieb hizo a sus sujetos. Kinzer declaró a la Allied Review of Books: Gottlieb era un mal científico, sus experimentos carecían de rigor. Muchas de las personas que tenía como operativos llevando a cabo estos experimentos en el extranjero no hablaban idiomas extranjeros, no estaban entrenados en psicología. Donald Owen Cameron, psiquiatra escocés, destacó en el proyecto MKUltra por sus experimentos médicos poco éticos y técnicas de tortura psicológica para la CIA, antes de que se supiera que trabajaba ahí y realizaba crueles experimentos humanos. Cameron fue muy respetado en su campo y en los años 60 presidió la Asociación Mundial de Psiquiatría. En los años 50, la CIA se interesó en su trabajo y lo financió mediante el subproyecto 68 de MKUltra. Cameron buscaba corregir la esquizofrenia borrando recuerdos y reprogramando la psique. Trabajaba en el Instituto Allen Memorial de McGill en Montreal y viajaba semanalmente desde Lake Placid, Nueva York. Recibió $69,000 de la CIA entre 1957 y 1964, equivalente hoy a más de $837,000. Su serie de experimentos era conocida simplemente como los experimentos de Montreal. Además de experimentar con LSD, también probó varias drogas paralizantes, como el Curair, y sometió a sus pacientes a terapia electroconvulsiva a 30-40 veces la potencia recomendada. Cameron también inducía comas con drogas a pacientes por semanas o hasta 3 meses y les ponía grabaciones repetitivas de ruidos o frases simples. Estos experimentos de conducción psíquica solían realizarse en pacientes con problemas comunes de salud mental como ansiedad o depresión postnatal. Muchos pacientes quedaron debilitados tras estos tratamientos, sufrieron incontinencia, amnesia, olvidaron hablar a sus familiares e incluso creían que los empleados del hospital eran sus padres. Una de las pacientes más documentadas de Cameron fue Esther Schreier, cuya historia fue narrada en el podcast Brainwashed de CBC y The Fifth Estate. Esther nació en 1932 y tuvo una infancia dura. Perdió a su padre a los 4 años y poco más tarde diagnosticaron un tumor cerebral a su madre. Posteriormente, le practicaron una lobotomía, lo que la dejó incapaz de cuidarse a sí misma, mucho menos a sus hijos, y fue internada en un hospital psiquiátrico. Esther y su hermano estuvieron bajo custodia, pasando entre parientes y hogares de acogida. De adulta joven, Esther se formó como enfermera y consiguió un puesto en el Hospital General Judío de Montreal. Conoció a Jaskiel Schreier en una cita a ciegas y se casaron en 1955. En 1958 nació su primera hija, Lynn Carroll, quien falleció a las 3 semanas, dejando a Esther en un duelo profundo. Sentía mucha culpa por la muerte de su bebé y aún lidiaba con eso en 1960 cuando volvió a embarazarse. En ese tiempo, su esposo supo de Ewan Cameron y su prestigio en el Allen y pensó si sería adecuado para que Esther recibiera tratamiento.
En febrero de 1960, Esther ingresó a la clínica con su familia, creyendo que recibiría la mejor atención posible, según los registros. Fue admitida por ansiedad ante su segundo embarazo, pese a la reputación de Cameron y del hospital. Sin embargo, sus registros médicos revelarían después que sufrió abuso y negligencia severos. En la instalación, la mantuvieron 30 días en coma inducido, despertándola 3 veces al día para alimentarla y llevarla al baño. Perdió 13 libras en 4 semanas y cuando finalmente la sacaron completamente del coma, no podía ponerse de pie porque estaba demasiado débil. Esther fue sometida a despatronización, técnica que según Cameron rompía la mente hasta dejar al paciente en estado infantil con electroshock y drogas. Esto permitiría al paciente empezar de nuevo y reprogramar su cerebro. Aquí es donde se usa la técnica de conducción psíquica, repitiendo una cinta en bucle. Estos mensajes a veces se reproducían a través de audífonos o bocinas, pero también podían instalarse en la almohada del paciente. Los sujetos debían escuchar los mensajes hasta 500,000 veces. Para el 12 de marzo, Esther ya era considerada totalmente despatronada. Ella no hablaba, era incontinente y no reconocía a su hijo. Lloyd recordó después que su madre no reconocía a su esposo, su padre, y que una vez le dijo que había olvidado cómo hervir agua. En varias ocasiones, durante el tratamiento, tuvo que llamar a un obstetra porque ella empezó a sangrar. Podía descansar 4 o 5 días antes de reanudar los experimentos. En agosto de 1966 meses tras su ingreso, según registros, había recibido 29 tratamientos de TEC. La mayoría usó un nivel extremo de potencia. El experimento se detuvo supuestamente porque estaba en su 8º mes de embarazo. Su hijo Lloyd nació el 27 de septiembre de 1960. Ella pudo llevar una vida bastante normal, pero no sin mucho tiempo, esfuerzo y apoyo de su familia. Ella falleció en 2017 a los 84 años por cáncer. Esther fue considerada afortunada, ya que muchos pacientes del Allen no lograron retomar sus vidas anteriores, lo que causó trauma multigeneracional. Algunos perdieron a sus hijos en hogares de acogida y otros sufrieron por el divorcio. La activista y escritora canadiense Naomi Klein escribió en su libro La doctrina del shock. La investigación de Ewan Cameron en el proyecto MKUltra no solo era control mental, sino crear un sistema científico para obtener información de fuentes resistentes, es decir, tortura. Kinzer ha señalado que en los años 60 ciertos experimentos de MKUltra se describieron en el manual de interrogatorio KBARC de la CIA. Privación sensorial, amenazas, miedo, dolor, hipnosis y narcosis. Gran parte del material trataba sobre la privación sensorial basada en varios experimentos en la Universidad McGill. El Allen es parte de la Universidad McGill. En los 89, expacientes de Cameron demandaron a la CIA y el caso se resolvió fuera de los tribunales en 1988. Esther no participó en la demanda porque no quería que supieran de sus problemas de salud mental. Curiosamente, el juicio reveló que el gobierno canadiense también había estado financiando los experimentos de Cameron durante un periodo aún más largo que la CIA. En 1994, casi 20 años después de revelarse los experimentos, el gobierno canadiense compensó a expacientes de Cameron entre 1950 y 1965, pero debían probar una desestructuración total o sustancial. 77 expacientes, incluida Esther, recibieron $100,000 cada uno para ser elegibles. Los pagos se llamaron ex gratia, es decir, el gobierno compensó sin admitir responsabilidad. Solo sabemos sobre MKUltra gracias a una combinación de investigaciones gubernamentales y esfuerzos periodísticos que sacaron a la luz los detalles. Esto te hace pensar en todo lo que no nos han contado y falta por descubrir. Matt Duffer, co-creador de Stranger Things, contó que la serie inició como una historia paranormal de un niño desaparecido, pero luego se volvió algo más grande. Cuando comenzaron a hablar de experimentos gubernamentales misteriosos al final de la Guerra Fría, cuando proyectos como MKUltra estaban desapareciendo, buscábamos que lo sobrenatural tuviera base científica y eso lograron.